Bueno, retomando el tema, retomando la idea de preparación por necesidad. Ese es el título, preparación por necesidad. Nos preparamos para algo por necesidad en la vida. Un oficio, una carrera, cualquier disciplina artística, nos preparamos. Y les decía el ejemplo de caminar, algo sencillo. Cuando caminamos, aprendemos, pero no nos gusta mucho, estoy hablando en términos generales, porque nos fastidia encontrar un ascensor detenido porque está malo. Nos fastidia a veces que la micro no se detenga en donde queremos y se detenga en un poco más allá de lo que nosotros queremos. Pero caminamos por necesidad. O sea, a veces también por un tema económico, eh, también se camina harto, hermano. Hay personas que para ahorrarse una locomoción tienen que caminar mucho. Caminan por necesidad. Fíjese, lo mismo con el tema de leer. Quizá a usted o a mí no nos gusta el inglés, no nos gusta. Pero si en el trabajo en donde estamos vamos a interactuar con personas que hablan en esa lengua, vamos a tener que aprender esa lengua, vamos a tener que aprender a leerla, a escribirla, a hablarla, por necesidad, porque es nuestro trabajo. Quizás las matemáticas no le gustan a usted, pero cuando en el almacén, ¿no es cierto?, le sacan la suma, la cuenta, ahí todos somos ingenieros y matemáticos. O sea, oiga, a ver, parece que me está cobrando más. Y empezamos a pensar y a sumar por necesidad. Y ahí se da cuenta también la falta de entrenamiento, que totalmente dependiente de la calculadora, hasta para sumar cifras que son ridículas. Locomoción colectiva. Tenemos que aprender. Muchos de nosotros, yo creo que casi todos, eh, vivimos el cambio de lo que fue el sistema público de transporte. Teníamos una metodología, ¿no es cierto?, los buses, las micros, después otra, y actualmente hay otra. Y hemos tenido que aprender a tomar locomoción, aprender a combinar. Y cuando uno se pierde, hermano, las primeras veces va a un lugar, no sabe qué micro tomar, es un fastidio, pero por necesidad tenemos que aprender. Mire, tengo dos ejemplos más para terminar. Cocinar. Quizás a una persona le guste cocinar. Ah, perfecto, magnífico. Y al que no le gusta, vive solo, tiene que por necesidad aprender, pues. Aunque sea lo básico. Quizás no va a ser un gran chef, pero por necesidad va a aprender a cocinar. Y un ejemplo muy sencillo para terminar, cambiar la rueda de un auto. Yo le puedo preguntar, ¿quién sabe cambiar la rueda de un auto? Levante la mano, ¿quién sabe cambiar la rueda de un auto? Quizás nadie. Y ¿para qué voy a saber cambiar la rueda de un auto? Bueno, si usted tiene un auto y pincha un neumático, se le va el aire a ese neumático porque pincha un clavo o cualquier cosa, o se le rompe. A mí un neumático una vez se me molió completamente, no se pinchó el neumático, lo tuve que botar a la basura. Bueno, cambiar la rueda. Y uno aprende en el momento o aprende porque se preparó, pero al final tiene que aprender igual, por necesidad. Nos preparamos para distintas cosas en la vida, hermano, por necesidad. Porque es obligatorio a veces. Pero ¿qué tanto nos estamos preparando en las cosas de Dios? ¿O acaso no considera usted que es algo más que obligatorio? Porque cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios, yo lo veo como algo obligatorio. Fíjese lo que dice Juan 17:3.
Un versículo posiblemente muy conocido para la mayoría. Juan capítulo 17, versículo 3. Jesús hablando en esta oración, capítulo 17, en la oración de Jesús al Padre, ¿no es cierto?, antes de pasar por todo lo que fue su pasión, fue su tortura para llegar a la cruz. Él orando en este momento dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, hermano, dice aquí, es conocer al Padre y conocer al Hijo. Es decir, si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos una necesidad. Tenemos la necesidad ¿de qué? De conocer al Padre, de conocer al Hijo. ¿Cómo conocemos al Padre y al Hijo? Para poder llegar a la vida eterna. Dios mismo estableció un mecanismo, y es la palabra que conocemos como Biblia, estudiar la Biblia. Y yo sé, muchos pueden decir, y están en su derecho, miren, sí, están totalmente en su derecho. No me gusta leer. ¿Sabe? Yo creo que era el más malo para leer en el colegio. Pero literalmente por obligación, yo leía algo del libro que había que estudiar o leer para la prueba, para no sacarnos un 4, perdón, para por lo menos llegar al 4, no sacarnos un rojo. Pero estudiaba, leía el libro, que Papelucho, El Principito, lo que sea. ¿Por qué? Porque iba a llegar el momento de la prueba. Y si no leía el libro o parte del libro, no iba a tener que contestar, entonces por necesidad. Aquí cuando hablamos de la palabra de la Biblia, puede ser totalmente válido, hermano, que no le gusta leer. Pero ¿cuántas cosas usted y yo hacemos por necesidad en la vida secular? ¿Cuántas cosas usted y yo hacemos en esta vida que no nos gustan, pero las tenemos que hacer? ¿Le gusta hacer filas? ¿Le gusta ir al banco a hacer la fila, hermano? ¿No? Ahora con esta cosa de la cuarentena hay fila para todo. Fila para entrar, fila para salir, fila para pagar, fila para retirar. ¿Le gusta hacer fila o no? No creo, no, a mí no me gusta hacer la fila. De hecho hay personas que se cuelan la fila. Y ahí empiezan los reclamos. Oye, llegaste recién, sin vergüenza. Es que a nadie le gusta hacer la fila. Y usted entonces no hace fila. Lleva un año sin hacer fila. Hermano, llevamos más de un año haciendo filas para todo. Hay muchas cosas que hacemos secularmente que no nos gustan, pero por necesidad las hacemos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Y espiritualmente, hermano, tenemos una tremenda necesidad. Aquí Juan 17:3, por ejemplo, me dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Podemos llegar a pensar, no, yo ya lo conozco suficiente. Bien, hermano, lo que dice la palabra es que nunca vamos a llegar ni siquiera a así un poquitito de entender o conocer lo que es el Padre. De hecho, la Biblia es clara en decirnos que hay muchas cosas que están fuera de nuestra capacidad. El amor de Dios, por ejemplo, excede nuestro entendimiento. Eso está en Efesios, por ejemplo. El amor de Dios excede nuestro entendimiento. Por más que estudiemos la palabra, nunca vamos a llegar a entender en su complejidad y totalidad el amor de Dios. Pero sí, cada vez que estudiemos acerca de Él, vamos a entender un poco más. Vamos a ser menos ignorantes, ¿no es cierto?, acerca del amor de Dios. Nunca vamos a llegar a entenderlo en su totalidad, pero vamos a entender un poco más. Siempre un poco más. Y cuando la Biblia me dice a mí que conocer al Padre y conocer al Hijo es primordial, es imprescindible para alcanzar la vida eterna, ahí me nace a mí una necesidad tremenda. Ser un estudioso de la palabra. Y como meta, llegar a ser un experto en la palabra. Porque, como les decía antes en el ejemplo secular, muchas veces todos fuimos estudiantes,
Muchas veces quizás en un ramo que no nos gustaba y pensábamos, esto no me va a servir nunca más en la vida. Quizás estudiábamos para el 4, pero vamos a estudiar para el 4 en la prueba más importante de nuestra vida, que es la eternidad. Me da risa, porque uno cuando, por lo menos, es la verdad, uno cuando estudia el 4 lo más probable es que se saque un 2 o un 3. Y cuando estudiaba para el 7 se sacaba un 5 o un 6. O sea, siempre la expectativa es mayor, ¿no es cierto? Siempre. Entonces, si estamos estudiando para el 4 en la vida eterna, ¿sabe qué? Estamos corriendo el riesgo más grande de repetirla. El problema es que aquí no hay segunda oportunidad. Esto, esto es grave, esto es serio. No hay como en el colegio uno repite y hace el ramo de nuevo o en la universidad. ¿Ya? Entonces, hermano, tenemos una tremenda necesidad. Y aunque esté fuera de lo que es nuestra pasión, porque hay personas que les gusta leer, hay personas que la apasiona, les gusta leer, imaginar el contexto, les fascina leer, perfecto, pero no leen la Biblia. O sea, tienen una pasión que va de la mano con una necesidad tremenda y no la ocupan. Sin embargo, quizás para nosotros leer o estudiar no es una pasión, pero entendemos que es una necesidad. Y a ese punto, hermano, quiero llegar. No todo lo que hacemos en la vida es porque nos gusta. No todo lo que hacemos en la vida es porque es algo que nos agrada. Muchas cosas que son triviales, como hacer una fila, como tener que caminar, aprender a usar la micro, cocinar, etcétera, las hacemos por necesidad y tenemos que tener conciencia de que la necesidad más grande es alcanzar la vida eterna con Dios. Vamos a ir a 2 o 3 versículos de la Biblia para tener un apoyo bíblico en esto que estoy compartiendo con ustedes, hermano. Y lo primero que vamos a hacer es ir a Esdras. El que quiere me sigue o el que quiere escucha, da lo mismo, puede anotar el versículo, lo lee después. Esdras 7, sí, vamos a ir a Esdras 7. Me gustaría leer el capítulo entero, pero por un tema de tiempo vamos a resumir la idea precisa, ¿ya? En el versículo 1 del capítulo 7 empieza a hablar de Esdras. Dice así: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, y aquí empieza con hijo de, hasta el versículo 6, ¿ya? Nos vamos a saltar todas las generaciones para llegar hasta Aarón, ¿ya? Porque al fin de cuentas, termina el versículo 5, hijo de Aarón, primer sacerdote. O sea, el punto era darle una genealogía. Esto en el Antiguo Testamento no se pueden imaginar ustedes cómo era de importante. O sea, si usted no tenía genealogía, usted no era nadie. Nadie. Hoy día nadie le pregunta quién es su abuelo, da lo mismo. Si con suerte conocimos a nuestro abuelito. Pero imagínense, en el tiempo contextual, cultural de esto, importaba mucho. Mucho. No quién era su abuelo, quién era su bisabuelo, su tatarabuelo, el papá del tatarabuelo, etc. Todos. Entonces aquí imagínense, si no fuera importante, pucha, son 5 versículos perdidos de la Biblia, no tendría sentido, ¿no es cierto? Eso nos da un contexto de mucha importancia. Y llegamos al versículo 6 y dice: este Esdras subió a Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. ¿Quién era Esdras? Bueno, vemos que era sacerdote, era un sacerdote, hermano, pero no un sacerdote cualquier sacerdote. Aquí lo describe como
un escriba diligente en la ley de Moisés. Bueno, literalmente un escriba era una persona dedicada a transcribir, ¿no es cierto?, los escritos, porque ni el papel ni la tinta en esos siglos atrás tenían la calidad de hoy de un libro que pueden pasar 100 años y está igual el libro. En ese tiempo la tinta que se usaba se desteñía, o sea, el libro quedaba blanco, listo para volver a escribir otra cosa. Se iba, se evaporaba la tinta. Y el papel también se convertía en polvo. Los papiros eran de poca duración, entonces se tenían que retranscribir. Bueno, esta persona dice que era diligente en ello, diligente. Y la mano de Jehová estaba con él, estaba con él. Miren, nos vamos a saltar al versículo 9. Yo quiero leer el 10, pero el 9 le da contexto ya. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Aquí estamos hablando de la reconstrucción del templo, todo lo que tiene relación con eso para los que no han estudiado, ¿no es cierto?, Esdras y Nehemías, que son dos libros paralelos con respecto a esto. Porque Esdras, y aquí el versículo 10, hermano, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo creo que esto, hermano, si no lo había escuchado antes y estuvo atento a lo que yo acabo de leer, captó poderosamente su atención. O sea, si esto, hermano, no lo hace reaccionar, no lo emociona espiritualmente, no le eriza, ¿no es cierto?, el cabello, qué sé yo, usted no está en sintonía en este momento, hermano. Voy a volver a leerlo, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primera cosa, él había preparado su corazón. Es decir, su deseo, entendemos la palabra corazón como el ser de la persona, toda su esencia. Él había preparado todo su ser. Eso es lo que nos está diciendo literalmente en hebreo. La idea original está transmitiendo eso. Él se había preparado íntegramente para inquirir. Inquirir significa minuciosidad, ¿no es cierto?, en lo que es la palabra de Jehová, tanto para cumplirla como para enseñarla a Israel. Imagínense, hermano. Aquí estamos hablando de un sacerdote, un escriba, ¿no es cierto?, que Dios estaba con él y que él había preparado su corazón para inquirir, para entender, para profundizar, para tener una perfecta comunión con la voluntad de Dios, tanto para hacerla como para enseñarla. Hermano, ¿se identifica usted con Esdras? ¿Un poquito? ¿Mucho? ¿Usted entiende lo que está diciendo la Biblia en Esdras 7:10, hermano? En ninguna parte sale hacia Esdras le gustaba escribir, porque aquí era peor. O sea, nosotros tenemos que leer la Biblia, ellos tenían que transcribirla. Yo, hasta que me la robaron, tuve una Biblia 20 años, hermano. Si no me la roban, yo lo hubiera podido heredar. En ese tiempo, el escrito se empezaba, como les decía hace un tiempo, a borrar. El papel se empezaba a deshacer, había que retranscribirlo. Y este escriba quizás no le gustaba escribir. No sé, la Biblia no sale nada de si él disfruta. Mire, para ir a lo práctico, ¿a quién le gusta escribir? A los jóvenes, pero en redes sociales. Cosas productivas, re poco. Ahora con la tecnología uno le dicta el celular al computador escribe, el celular hace las cosas con comandos de voz.
Hasta los autos son con comando de voz. Entonces, el tema de escribir es un trabajo. Escribir es un trabajo. Yo no sé si es su caso, pero posiblemente el de muchos, el cuaderno borrador. ¿Se acuerdan del cuaderno borrador? ¿Tuvieron alguna vez un cuaderno borrador que estaba de la mano con pasarlo al limpio? Ay, ay, ay. Bueno, para los que no entienden el concepto del cuaderno borrador, es que los niños cuando en mi tiempo empezaban los primeros días de clase, llevaban un cuaderno para todo, porque no sabían, no entendía bien para dónde iba a ir la cosa. Entonces se empezaba escribiendo en un borrador, en un cuaderno que era para todo, pero después, cuando ya se definía bien el tema, a la siguiente semana o a los siguientes días, ya cada cosa iba en su cuaderno, pero las cosas que se habían apuntado en el borrador había que traspasarlas al cuaderno correspondiente. Incluso habían, si no mal recuerdo, profesores que obligaban un cuaderno borrador para obligarle a la persona a transcribirlo y le quedara más aquí en la cesera. Porque pucha que tenemos problemas de retención hoy día como humanidad. Hermano. La tecnología, la verdad, ha reducido, y esto está demostrado científicamente, ha reducido la capacidad del ser humano para retener y razonar. Algo que era una herramienta, un recurso para facilitarnos la vida, nos facilitó tanto la vida, hermano, que ahora no podemos vivir sin ella. O sea, cada vez más dependemos de la agenda electrónica, de la alarma, del celular, etc. Cada vez dependemos más de la tecnología, que en principio era para facilitarnos la vida, pero al final nos están haciendo todo. Entonces Esdras tenía que transcribir. Mire qué bonito lo que le voy a preguntar, hermano. Yo le voy a preguntar algo hermoso, algo extraordinario. ¿Usted alguna vez ha transcribido algo de la Biblia? No estoy diciendo que se escribió un versículo. Posiblemente usted por WhatsApp, qué sé yo, ha mandado un versículo a la Biblia. Transcribir. ¿Usted alguna vez ha hecho el ejercicio, hermano, de tomar un cuaderno, un lápiz y decir, voy a escribir este capítulo de la Biblia con mi mano, mi pulso, con mi letra en esta hoja? ¿Ha hecho alguna vez ese ejercicio, hermano? Conozco personas que han escrito libros enteros, parte de la Biblia, hermano. Eso es ser escriba. Por si no lo sabía, escribir es como leer 3 veces. 3 veces el proceso. Por eso es obligación, hermano, a todos los niños de básica, ¿no es cierto? Y hasta parte de la media también, que escriban. Por eso es importante la pizarra. Se ha ido sofisticando el tema, pasamos de la tinta, ¿no es cierto? Pasamos, ¿no es cierto?, después a las pizarras con plumón, y después, ¿no es cierto?, a las diapositivas, pero nunca nada va a reemplazar, hermano, a tomar apuntes. Nunca, como la hermana Marisa, por ejemplo, veo ahí en la cámara, está tomando apuntes. Nada va a reemplazar eso. Ese proceso no lo reemplaza nada. No sirve tenerlo grabado en un audio, tenerlo fotocopiado, no sirve tenerlo grabado en el video, no sirve. Porque si no está aquí en la mente, si no está en el corazón, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque podemos decir, pero si ahí está en la Biblia. ¿Y qué nos sirve que esté en la Biblia si no está en nuestra mente y corazón, pues, hermano? Fíjese, Esdras, versículo 10 del capítulo 7. Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Un escriba, ¿no es cierto?, que no solamente transcribía por transcribir. Él cuando transcribía iba poniendo eso en su mente, en su corazón, iba reteniendo, y su deseo era practicarlo. Pero no solamente eso, también dice enseñarlo a sus hermanos en Israel, enseñarlo al pueblo. Yo vuelvo a la pregunta anterior, hermano.
Si nunca ha hecho ese ejercicio de transcribir un capítulo de la Biblia, hágalo y va a ver la diferencia. Yo lo he hecho. Yo, por ejemplo, mire, una experiencia cortita. Yo el libro de Efesios, uno de los cartas que he transcribido entero a mano. Y este fue un ejercicio que hicimos compañeros en la universidad. Tenía que ser con lápiz a tinta o pasta, da lo mismo, pero sin errores. Si nos equivocábamos al escribir una palabra, teníamos que sacar la hoja y empezar desde esa hoja, porque así hacían los escribas. O sea, estamos hablando de Esdras, cuando estaba transcribiendo un papiro y se equivocaba, él no podía remarcar ni marcar con corrector, rayar, no. La norma era, el papiro se destruye, y se empieza de nuevo. Imagínense. Yo no me acuerdo cuántas veces tuve que empezar de nuevo una hoja. Y ahí se ve la capacidad de retención nula que uno tiene. Uno lee una línea de 5 palabras, trata de escribirla y retiene 3. Pero con el ejercicio va reteniendo 5, 6, 7, 8 palabras, va reteniendo un versículo entero. O sea, uno llega un momento en que es capaz de retener el versículo entero y escribirlo. Y hermano, les doy testimonio, hermano. Hay muchas cosas que me acuerdo de ese ejercicio hasta el día de hoy, por haber trabajado tanto en escribir a mano la carta de Efesios junto con los demás amigos de la universidad que estudiamos la Biblia, que me quedó pero casi memorizada la carta de Efesios en la mente, entre otras que también fueron de ejercicio transcribirla. Haga el ejercicio, hermano, se va a dar cuenta. Este Esdras quería enseñar al pueblo, pero para eso primero puso su corazón, se enfocó en aprender, en practicar y luego él quería enseñar. ¿Y sabe qué ocurrió, hermano? Mire lo que dice Artajerjes, no vamos a saltar al versículo 12. Artajerjes rey de reyes a Esdras. Esta es una carta que escribió el rey, que en ese momento gobernaba todo, y que por revelación, ¿no es cierto?, Dios hace que el templo empiece a ser reconstruido, las paredes externas, el templo en sí, el templo mismo, etc. Y este rey dice a Esdras, le escribe una carta y dice: sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Fíjese. En otro versículo dice versado. Yo dije, ¿qué versado de verso? Busqué, estudié. Experto, hermano. Eso significa. Experto. Artajerjes, que terrenalmente era llamado el rey de reyes, se dirige a Esdras como el experto en la palabra del Dios Altísimo, en la palabra del Dios del cielo. Hermano, se identifica un poquito con Esdras. Quizás pedir que alguien de nosotros nos diga, no, él es experto en la palabra, él es erudito, ya, quizás mucho. Pero alguien por lo menos de nosotros dice, no, si él entiende algo. Él entiende algo de la Biblia, algo. Porque así empezamos todos, entendiendo algo. Y con el tiempo, si perseveramos, llegamos a entender mucho. O sea, es obvio, es obvio. Es obvio que si empezamos aprendiendo poquito, otro poquito, va a llegar el proceso a un punto en que vamos a aprender mucho, mucho de la palabra. Pero siempre estamos, pero si siempre estamos con esa excusa de que no estoy preparado, sé muy poco, bueno, va a estar siempre ahí. Va a estar siempre sabiendo poco y va a estar siempre poco preparado. Pero por lo menos este rey importantísimo en este momento en que he escrito esto, se dirige a
Esdras como una persona estudiosa y altamente preparada en lo que es la voluntad de Dios. Y sabe lo que, para resumirle, ¿sabe lo que hace Artajerjes? Nombra a Esdras como el vocero oficial de Dios. En pocas palabras, eso. Artajerjes le da toda la autoridad de él como rey terrenal para que él enseñe lo que es la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo nombró así? ¿Porque era, no sé, porque era ignorante en la palabra? ¿Porque no la estudiaba? ¿Porque no estaba preparado, no la indagaba? ¿Porque no estaba interesado en practicarla? No, todo lo contrario, ¿no es cierto? Todo lo contrario, porque estaba su corazón puesto en inquirir diligentemente la voluntad de Dios para entenderla, practicarla y enseñarla. Hermano, si seguimos el ejemplo de Esdras en ese sentido, ¿quién dice si alguna persona nos pone como vocero de Dios en la oficina donde trabajamos, en el barrio donde vivimos, entre las amistades, entre la familia? No se sabe, pero sí sé algo: si no estamos preparados para ese día, no vamos a poder glorificar a Dios. Vamos a perder la oportunidad, hermano, por no habernos preparado. Habiéndonos preparado para tanta cosa en este mundo, a veces en contra de nuestra voluntad, pero por necesidad, no ver, no dimensionar lo que es prepararnos para lo más importante, para la vida eterna, conocer al Padre y al Hijo. Ahora, hay mucho más que decir de Esdras. Nos podríamos ir para Nehemías también, pero por tema de tiempo, nos vamos a dar un tremendo salto a Timoteo, hermano. Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo, hermano, capítulo 4. Y aquí ya vamos a ir terminando el mensaje. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 13 hasta el 16. 4 versículos, hermano. 4 versículos, hermano. Primera de Timoteo 4, del 13 al 16. Sabemos que Timoteo era un jovencito, que Pablo le decía que nadie ponga en duda tu liderazgo, que no te tomen en menos porque eres joven, etc. Sabemos el contexto, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Pablo, a este joven, a este líder en la iglesia, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy. ¿Cuánto tiempo iba a llegar Pablo en llegar? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? No importa. Mientras yo llego, ocúpate en esto. Ocúpate. Tenés que estar ocupado en esto. ¿Cuántas cosas estamos ocupadas del mundo, hermano? ¿Y en cuánto estamos ocupados de las cosas de Dios? A veces, vergonzosamente, estamos tan ocupados en las cosas del mundo que no tenemos tiempo para las de Dios. ¿Y de qué estamos hablando, hermano? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Primer punto. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios, la tenemos en formato papel. La tenemos en formato digital. Aquí tengo la Biblia en el celular, en el computador. La tengo en audio. La tenemos en miles de cosas. Puede ser la lectura, escucharla, etc. Ocúpate en alimentarte de la palabra. Esa es la esencia. ¿Se acuerda usted en Mateo 4, en la tentación de Jesús, una de las tres
respuestas que Jesús dio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de algunas palabras o de algo, ¿para qué vamos a leer tanto? De toda, hermano. Cuando dice toda, es toda. Hay algo de la palabra que usted todavía no ha leído o no entiende, ocúpese. Nos preocupamos del pan para la once, hermano. ¿Quién va a comprar el pan? Oye, está, vamos a quedar sin pan. Y nos preocupamos de, hoy día no he leído la Biblia. Entonces, hermano, ocúpate en la lectura. Versículo 13. La exhortación. La exhortación ya es la práctica. Ya estás aplicando lo que estaba haciendo Edras. Ya estás practicando. Si tú estás motivando, si tú estás hablándole a otra persona, cristiano o no, del Señor, ya estás llevando a la práctica la palabra, el amor, la misericordia, que otra persona se interese, se alinee con la voluntad de Dios. Y la enseñanza, explícito, hermano. Solamente en la Biblia, solamente en la palabra, tenemos una instrucción específica de la voluntad de Dios. Porque a nivel macro, a nivel general, todos entendemos que Dios es bueno, que Dios quiere que hagamos cosas buenas. Eso es macro. Si queremos algo específico, aquí está el Evangelio. Aquí está todo detallado. El Señor quiere que lleguemos a ser expertos en su palabra, eruditos, versados, bien preparados. Mire lo que dice el siguiente versículo, hermano. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí tenemos una situación particular, ¿no es cierto? Cuando a él le fueron impuestas las manos y él, ¿no es cierto?, recibió un don. Versículo 14 estamos. Hay un don en él, no lo descuides, dice Pablo a Timoteo. Básicamente, hermano, don es regalo. ¿Usted ha recibido algún regalo de Dios? Yo le voy a decirle uno. La revelación de la palabra, hermano, ya es un regalo de Dios. No descuide ese don. Tener acceso a la palabra y libertad para estudiarla y compartirla, eso ya es un regalo en otros países, en otras partes del mundo, hermano. Usted tiene que hacerlo calladito, secreto, porque si lo pillan, a la cárcel o muerto. Hermano, es un regalo para nosotros, en este lugar del mundo, con esta cultura, poder hablar de la palabra, estudiar la palabra, enseñar la palabra, etc. ¿Qué excusa van a tener las personas en este país de no conocer a Dios? Ninguna. Aquí no hay excusa. Versículo 15, nuevamente, la palabra en el versículo 13, ocúpate, hay que estar ocupado, sí, pero no solamente en las cosas del mundo, hermano. Ocúpate en estas cosas también. Aquí dice, ocúpate en estas cosas de las que está hablando él. ¿En qué? Bueno, ya dijo, lectura, exhortación, enseñanza. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Constancia, hermano. Perseverar. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que perseverar en estas cosas? Aquí está la respuesta. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. ¿De qué aprovecha, hermano, todo esto? Vida eterna, por hermano. Ya le dijo ya a Timoteo, estamos leyendo una porción mínima de la carta, echa mano de la vida eterna, le dice. Si aquí el punto de fondo es la vida eterna, todo lo demás es un proceso, es transitorio.
Entonces, hermano, tenemos una tremenda necesidad. Ya da lo mismo si me gusta o no leer. Yo necesito leer la palabra. Necesito entender la palabra. Necesito meditar en la palabra, practicar la palabra y enseñar la palabra. Es una necesidad. No es algo que alguien inventó. Necesitamos, hermano. Porque si no, las palabras de Jesús en la tentación no tendrían sentido. Serían mentiras. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también al mismo Timoteo, poquito antes le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y le da un listado de cosas. O sea, es útil. Y si algo es útil, entonces algo es necesario, hermano. Porque si algo es inútil, no sirve para nada, es innecesario. Pero cuando es útil, entonces es necesario, no innecesario. Y aquí realmente, hermano, estamos frente a lo más necesario de todo. Y para terminar, la advertencia. La advertencia, hermano. Imagínense, esta es la advertencia. Ahí se escucha. La advertencia de Pablo a Timoteo. Tomémosla como propia. Tomémosla como propia, hermano. Pablo no hubiera hecho distinción en decir, no, es que esto es para Timoteo, no es para José Castro, ni es para Esteban Villegas, ni Luis Besoaín, ni ninguno de los hermanos que estamos conectados. No, estoy seguro. Hermano, esto es universal. Esta advertencia se lo hubiera dicho a mí, se lo hubiera dicho a usted, a todos. Mire, ten cuidado de ti mismo. Yo tengo un dicho, nadie nos puede separar del amor de Dios, solo nosotros mismos. O sea, lo que no puede hacer el diablo lo podemos hacer nosotros, hermano. ¿Ah? Tenga cuidado con eso. Dice, tenga cuidado de ti mismo, dice aquí el versículo. De ti mismo. Porque ni el diablo puede. No hay fuerza creada. No hay fuerza creada. Eso es lo que dice Pablo en Efesios. No hay fuerza creada, no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Filipenses, hay muchas partes en donde esto es explícito. Nada nos puede separar de Dios. Nada más que nosotros mismos. Pues la persona que no está buscando a Dios, ¿quién es el responsable de que esa persona no vaya a ser salva? Él. ¿Ve? Habiendo Cristo venido a morir por él, habiendo personas predicando a Cristo, dándosele todas las facilidades, estando el Espíritu Santo obrando en este mundo, uno mismo, hermano. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y de la doctrina. La doctrina está ahí. Permanece. Persiste en ello. Mire la insistencia, hermano, a perseverar, a persistir. Pues haciendo esto, hermano, te salvarás a ti mismo. ¿Entendía eso, Esdras? Claro que entendía eso, Esdras. Perfectamente. Por eso inquiría, por eso preparaba su corazón, por eso él estaba entregado a entender la palabra, practicar la palabra y enseñar la palabra. Entendía esto mismo. En la palabra de Dios, tanto en entenderla como en practicarla, nos salvamos. Tenemos salvación nosotros mismos. Y como si fuera poco que nosotros podamos alcanzar la salvación, también a los que no oyeren. Hermano, increíble. La misma palabra por la que podemos ser salvos cada uno de nosotros puede hacer que otra persona sea salva. ¿Cuándo? Cuando estamos ocupados en la lectura, cuando entendemos la voluntad de Dios, cuando nos preparamos en la voluntad de Dios, cuando nos esforzamos en practicarla y en compartirla. No solamente podemos salvarnos nosotros mismos por medio de la palabra, sino también a los que nos oigan. Pero si no estamos estudiando la palabra, si no nos estamos preparando en la palabra, si no estamos interesados en ser expertos algún día en la palabra, ten cuidado de ti mismo.
Porque no haciendo esto, no entendiendo esto, no te salvarás a ti mismo. Y mucho menos a los que te oyeren. Estoy poniendo en negativo esta parte del versículo. Así que hermanos, tenemos un tremendo ejemplo en Esdras, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice la Biblia? De que estamos en un mejor pacto, mejores promesas, etcétera. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura. Deberíamos ser mejores que Esdras, porque nosotros estamos en un mejor pacto, tenemos mejores promesas. Y Esdras, que tenía un pacto inferior y menos promesas que nosotros, ¿por qué se esfuerza más? No entiendo. ¿Sabe por qué? Porque él entendía lo poquito que tenía y a veces nosotros ignoramos lo mucho que tenemos. Que el Señor nos dé luz, que el Señor bendiga su palabra. Amén.